Eh, bueno, para aquellos que recién ahora me doy cuenta de haber puesto a grabar, que lástima, perdimos los primeros 2 minutos, pero voy a explicar muy rápidamente para que todos los alumnos que escuchen la grabación de esto también lo escuchen, porque parece muy importante. Estamos hablando de todo el tema de la regulación financiera y qué es lo que está pasando a nivel global con el tema financiero, que es el tema específico de este curso, y estaba comentando este gráfico de McKinsey, que básicamente dice que en los últimos 30 años el Producto Bruto Global pasó de 10 trillones a 50, mientras que los fondos, el PIB, exacto. No, el tema deuda no, es otra cosa. Está vinculado porque uno lo lleva, el PIB no está vinculado con la deuda, son temas relativamente independientes, pero los fondos globales sí están vinculados con la deuda, y te lo voy a mostrar enseguida. En este chart que está acá abajo a la izquierda te lo voy a mostrar. Y lo que le decía, pero los fondos globales, lo que la gente llama Wall Street, pasó de 10 trillones a 200 trillones, y si tú le agregas los swaps de moneda y de tasas de interés, son 300 billones más, pasas a 500 trillones. Entonces, demostraba lo que es la desproporción entre todo lo que es Wall Street, lo que es el mundo financiero, que es 500 trillones, y 50 trillones lo que es el mundo del trabajo, por así decirlo, el mundo de la producción. Y si ustedes piensan que Estados Unidos tiene solamente 15 trillones, comparen 15 trillones que es Estados Unidos contra 500 trillones que son los fondos globales, se dan cuenta de lo que el mundo está viviendo. Este gráfico de acá abajo tiene otra información que es muy interesante para saber, y esto les va a dar sentido a toda esta charla, porque si no ustedes van a preguntar, si yo no les explico esto y empiezo con toda la charla, van a decir, ¿para qué me estás hablando de todo esto que es tan aburrido? Pero cuando ustedes ven todo esto, se dan cuenta que todo lo que vamos a discutir ahora tiene muchísima importancia. Este gráfico de acá abajo, que es del Fondo Financiero Internacional, del IMF, International Monetary Fund, básicamente lo que dice es que el 80% de los fondos hoy provienen de países que no están regulados como los países occidentales, o sea, la mayoría vienen de China, muchos vienen de la India o de países petroleros, del Medio Oeste, Rusia. Son países que no tienen, no llegan a las regulaciones americanas o europeas. Con lo cual estábamos hablando que son 500 trillones y 80% están prácticamente no regulados. ¿Se dan cuenta? Y ustedes dirán, bueno, esto a mí qué me importa. Pero cuando ustedes ven el gráfico a la derecha, se dan cuenta, sí importa. Pues se dan cuenta que, fíjense, y esto es lo que tú habías preguntado, el tema de la deuda, Analía. Fíjate cómo la deuda, como hay plata, la gente se endeuda. Y fíjate que es tremendo como la gente se ha aumentado la deuda, su endeudamiento personal, porque de golpe hay plata y tú vas a pedir a los bancos plata y te la dan. Entonces de golpe hay gente que con esa plata va y compra un departamento y compra otro. Entonces, porque los bancos le dan la plata irresponsablemente. Y un buen día se produce el colapso del 2008 donde realmente los bancos le han prestado a cualquiera. Les voy a contar una anécdota. Yo conocí hace unos años una señora muy desagradable realmente. Charlando con ella, uno realmente se molestaba hablar con ella. Era una mujer muy ordinaria, digamos, soberbia, presumida. La señora esta no tenía un centavo, tenía su casita, y un día decidió pedir un préstamo con su casa, X. Entonces con esa plata se compró 10 casas. Y claro, como poniendo 10% de adelanto en cada casa. Entonces, en vez de tener una casa, pasó a tener 10 casas. Eso lo leyó en un libro. Se fue a la librería, se compró un libro que decía cómo especular. Fantástico. Con esas 10 casas, que no paraban de subir los precios, en 3 años tenían cualquier cantidad de plata, equity, plata disponible, y con eso compró 100 casas. Entonces, esta señora, sin ningún tipo de preparación financiera ni nada, de golpe se transformó en una millonaria, especulando con plata del banco. ¿Qué pasó el día que se derrumbó el mercado del 2008? Esa señora le dijo al banco que quédense con las casas. Ella sacó toda la plata que tenía, se la llevó, se hizo millonaria y le dejó a los bancos una montaña de casas en default. O sea, y eso es lo que ocurre acá, ¿ven? Este gráfico de acá abajo a la derecha le está mostrando la foto de esta señora. Ahora, fíjense qué serio, porque el país, en forma consolidada, muchos países han llegado a la línea azul que ven arriba, que es la situación de Japón, que tiene 400% deuda con respecto a PBI. Se dan cuenta que es muy serio lo que está pasando, digamos, a nivel mundial. Les quiero mostrar, bueno, fíjense en el mercado inmobiliario, que es justamente el ejemplo que le puse a esta señora, que fíjense que prácticamente durante todo el siglo, esta raya roja que ustedes ven, muestra que los precios durante todo el siglo XX, los inmuebles no crecieron.
Y en la última década, boom, crecieron prácticamente un 100 o 200%, depende de los países. Ahora les voy a explicar durante toda esta charla cómo fue que se produjo esa explosión, por qué crecieron de esa forma. Van a ver qué interesante cómo es todo el mecanismo. Y van a ver que las cosas no se han resuelto, o sea que estamos en este momento transitando en un mar bravo, pero bueno, pero las cosas no se han resuelto. Entonces, como ven acá en este cartoon que tienen, sí, contra la corriente. En este cartoon ven que se cae el mercado inmobiliario y produce un colapso en todos los frentes, porque se caen los bancos, se caen los prestamistas, se cae todo el mundo. ¿Quiénes pagan las consecuencias? Esto es un trabajo que hizo el Financial Times hace unos 2 años, que de alguna forma se lo resumo. Acá sale mal la diapositiva, es mucho más largo esta explicación. Acá aparecen 3 ítems, pero los ítems son mucho más largos. Los perdedores en esta crisis financiera somos nosotros, o sea, la gente que vive su trabajo, la gente que paga impuestos, porque de golpe nosotros no tenemos ningún beneficio, de alguna forma, de toda esta burbuja financiera que se produjo, pero nuestras casas caen en la mitad. A mí me pasó, yo tuve hace poco que vine a Estados Unidos, me compré una casa y de golpe a los 2 años, ¡pumba!, cayó a la mitad. Entonces estoy endeudado, pero tremendamente endeudado, y mi casa vale la mitad de lo que... O sea, es brutal la descapitalización, digamos, y a mucha gente le ha pasado lo mismo, no solo a mí. Los impuestos, o sea, la deuda pública, ustedes vieron que la deuda pública ha explotado, y eso es por toda esta crisis, ¿no? O sea, es que el gobierno se hizo cargo de toda esta deuda. ¿Y quién le va a pagar esa deuda? Nosotros, con estos impuestos. O sea, ustedes se dan cuenta que es un poco la clase media trabajadora la que está llevando sobre sus espaldas toda esta crisis. Y esto es algo que en el mundo es un hueso duro de roer. O sea, en Estados Unidos no se habla tanto, pero en Europa sí se habla. Ustedes leen los diarios europeos, la gente está realmente indignada con los bancos y con todo lo que está pasando. Este otro chart también es de McKinsey, es muy interesante, acá abajo a la derecha. También da otra información que no es nada agradable, que dice que cada vez que se ha producido una crisis similar, donde la gente se apalancó, o sea, tomó más deuda de lo que correspondía, tomó 10 años el desapalancamiento, o sea que la gente vuelve a tener un nivel de deuda normal. Si esto es cierto, esta crisis empezó en 2008, hasta el 2018 seguiremos en crisis, de alguna forma liquidando el exceso de deuda que la gente tomó para comprar sus casas, etcétera. O sea, se dan cuenta que fíjense qué impactante que es todo esto que les digo, y les estoy mostrando todas cifras de fuentes muy serias, el McKinsey, Financial Times, no se las estoy inventando. Y fíjense que está mostrando un cuadro realmente muy agudo de lo que ha producido toda esta corriente especulativa que se produjo durante estos años anteriores. Esto es muy largo, yo personalmente me interesa mucho el tema y estoy investigando y leyendo muchísimo. Tengo en mi computadora una base de datos de toneladas de papeles. Y ustedes notan que en la discusión que hay esta semana, yo le estoy constantemente poniendo papers y trabajos de investigación porque quiero, de alguna forma, como profesor, tratar de compartir todo lo que yo he ido aprendiendo, si quieren, porque creo que es un tema que realmente es un tema muy, muy serio. Les voy a mostrar un poco la parte internacional, que es un poco otra cara de la moneda, y la vamos a ver ahora. Todo esto que le estoy dando todavía no estamos entrando en la clase. Le estoy dando una foto del mundo actual, todavía no estoy entrando en la teoría, porque quiero que se den cuenta lo importante que es la teoría que les voy a dar después. Esto gráfico no se lo voy a explicar, pero es un gráfico que es muy complejo, es el último cuadro que uno estudia cuando estudia economía internacional. Yo hice un doctorado, mi doctorado, la última materia, la más difícil era economía internacional, porque de alguna forma es la que engloba todo el resto de las economías, y el último capítulo del libro, un libro durísimo, escrito por Paul Krugman, es este cuadro, así que no se los puedo explicar en detalle. Pero lo que sí les puedo explicar, para que se den cuenta, en este cuadro que viene, es cómo es posible que uno viva una época de bonanza, donde uno siente que todo está muy bien, y de golpe, un buen día, toda esa bonanza explota, y explicarles por qué se produce toda esa explosión. Esto es especialmente válido para Europa, más que para nosotros, que para Estados Unidos. Fíjense que acá a la izquierda yo les marqué exchange rate, que es el tipo de cambio, o sea, la relación que tienen las monedas, que en general es bastante estable, generalmente no cambia, pero específicamente en el caso del euro es absolutamente rígido, o sea, todos los países que entran en el euro es como si anclaran sus monedas entre ellos, o sea, la lira o la peseta o el dracma griego o la libra o lo que fuere, o el franco, todas las distintas monedas de alguna forma es como que se anclan y pasan a tener un tipo de cambio fijo de ahí más. Esto es lo que explica
lo que sintetiza todo este tema del euro. Entonces, el tipo de cambio fijo permite algo que en esta clase no lo vamos a ver en profundidad, lo vamos a comentar muy por arriba, que es la política monetaria y política fiscal del gobierno. Por una serie de razones, los gobiernos pueden tener una política monetaria expansiva y una política fiscal expansiva, vale decir, gastar plata, tirar plata al mercado, y con eso de alguna forma la gente está contenta y los votan a los gobernantes. Entonces, de alguna forma, ustedes ven que pasan de una curva a otra curva y otra curva, y eso lleva a un aumento del PIB. Acá abajo lo que se dice el output es el PIB, el Producto Bruto. O sea que los gobiernos pueden, irresponsablemente, como hizo Grecia, o como hizo España, o como hizo Italia hasta cierto punto, tener una política muy responsable de expandir su moneda y expandir su gasto público, y pueden mantener el tipo de cambio. Ustedes ven que es consistente, el tipo de cambio no cambia. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Digamos, pareciera ser una fiesta que no tiene fin, pero no es así. La fiesta sí tiene fin, y la fiesta termina en lo que se llama una crisis financiera, una corrida financiera, un ataque especulativo, tiene muchos nombres. Este gráfico de vuelta está vinculado con el anterior, es muy complejo, no se los puedo explicar en esta clase, tomaría horas y horas y horas, pero básicamente fíjense lo que pasa. De alguna forma todas las variables financieras y económicas están todas relacionadas. Esta es la oferta monetaria, este es el tipo de cambio, acá tienen la tasa de interés, después tienen las tasas de interés internacionales, tienen el PIB, el Producto Bruto, tienen un montón de variables acá en este gráfico. De alguna forma es un gráfico complejo. Pero básicamente lo que pasa es lo siguiente: existe una serie de años de bonanza, donde estos fondos financieros globales, estos gigantescos fondos financieros globales, entran en un país. De alguna forma todo el mundo pasa a tener plata, porque de golpe, véanlo en Colombia, algunos de ustedes son colombianos, o pasa en Chile, o en Perú, o inclusive en Brasil, donde de golpe, amparados por la prosperidad que viven los países, estos fondos globales entran dentro del país. Entonces producen una expansión de la base monetaria, y al producirse una expansión de la base monetaria hay más plata, y eso hace que se expanda la economía, o sea, el PIB, el Producto Bruto, crece también. Entonces, por así decirles, es como si yo ahora fuera a un banco, le decía, ¿me prestás $1.000.000? Y el banco me lo da. Entonces voy a mi casa y amplío la casa, compro un auto nuevo, llevo a mi familia a veranear al Caribe, etcétera, etcétera. Y todos vivimos una época, de alguna forma, de tremenda prosperidad. Todos mis vecinos estarían muy impactados de qué bárbaro, cómo vive este señor. Pero de golpe esa prosperidad se acaba, y esa prosperidad se acaba cuando esa onda expansiva se transforma en una onda contractiva. ¿Y eso por qué se produce? Bueno, se produce por una serie de razones. De alguna forma, esa onda expansiva produce inflación. Entonces Colombia, por ejemplo, entra cualquier cantidad de fondos globales y produce una gran prosperidad, pero junto con la prosperidad se produce inflación. Entonces, ¿qué pasa? Si la inflación se produce en Colombia y no en el resto del mundo, cada día los productos colombianos son más caros. Entonces, cada día en Colombia es más barato comprar un producto importado que un producto colombiano. Entonces, ustedes van al supermercado, en vez de comprar un queso colombiano, les sale más barato comprar un queso suizo. En vez de comprar un jamón colombiano, les sale más barato comprar un jamón español. Entonces, de golpe, se empieza a producir recesión, se empieza a producir desocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, todos los fondos globales saben que es políticamente insostenible, y que tarde o temprano el gobierno va a producir una liberación del tipo de cambio que va a hacer que se produzca una corrida bancaria, y eso produce todo un colapso. Me escucharán mi acento, se dan cuenta que soy de Argentina, y esto lo hemos vivido en Argentina y en muchos países más, y de alguna forma llevan a un colapso masivo en toda la economía. El caso de Argentina fue masivo, muchos bancos quebraron, los fondos de inversión, las jubilaciones nuestras desaparecieron, etcétera, etcétera. Fue una cosa muy grave. Entonces se dan cuenta que de alguna forma lo que les estoy explicando no es una cosa intrascendente, es una cosa que es muy, muy seria, muy grave, y impacta prácticamente a cualquiera, países desarrollados o países en desarrollo. Entonces voy a empezar ahora, recién ahora les voy a empezar a dar la teoría. Se lo voy a dar rápido, no voy a entrar en cada una de las diapositivas, porque va a ser una cosa tremendamente tediosa. Ustedes lo pueden leer por su cuenta. Simplemente me voy a detener en algunos temas concretos que me parecen interesantes. Entonces, a partir de ahora voy a ir rápido en todas las diapositivas. Lo primero es mostrarle que la situación es diferente en los países. Por ejemplo, en Estados Unidos, los bancos
tienen una participación muy chica en el mercado. El grueso del movimiento en Estados Unidos financiero está dado fuera del sistema financiero. En Europa no es así. Si ustedes ven Alemania, Japón o Canadá, es diferente. De alguna forma, el grueso del movimiento financiero se da en los bancos, no fuera de los bancos. O sea, Estados Unidos es un país muy liberal, otros países no, son más regulados. Y eso expone a Estados Unidos a que las crisis sean más agudas. Estas cosas se las voy a dejar para que las lean ustedes, son cosas muchas que ya lo saben, otras cosas ustedes las pueden leer por su cuenta, ustedes tienen estos PowerPoints. Yo voy a tratar de enfocarme, pues si no esta charla puede durar 10 horas, así que voy a tratar de enfocarme en los temas que creo que son más centrales. Primer punto. Es un tema lo que se llama información asimétrica. Estos son todos modelos económicos que de alguna forma explican realidades de todos los días. ¿Qué es información asimétrica? Información asimétrica es la trampa, la mentira, la corrupción. O sea, es alguien que tiene información y no se la dicen. Por ejemplo, ustedes van a comprar un auto, la información asimétrica es que el dueño del auto conoce el auto y ustedes no lo conocen. A mí me pasó hace 2 meses. Tuve que ir a comprar un auto, ¿cómo se dice? Y de golpe me llevé la gran sorpresa. Espera un poquito, por favor. Sí, adelante. Me llevé la gran sorpresa que de golpe el auto estaba fundido y no se notaba. Eso es información asimétrica. Información asimétrica significa que existen agentes económicos que tienen información que ustedes no tienen y de alguna forma producen situaciones, como les digo, de injusticia o de corrupción o lo que fueren. Este tema de los limones es justamente el ejemplo que le puse de los autos. En Estados Unidos el limón es un auto que le sale malo. A mí me salió malo el auto, no sé qué voy a hacer con ese auto. Pues lindísimo, pero de golpe, sorpresa, está fundido. Exactamente, y ese tema de, como tú dices, Karina, de que no te dan la información correcta, de esas trampas, de alguna forma, cuando se dan a nivel masivo, son muy graves. ¿Qué solución tiene uno? Bueno, el libro les explica, bueno, exacto, tú lo compras pensando que es algo que vale y no lo vale, entonces ahí te quedas clavada con un producto que no lo vale. Voy a tratar de irme un poco más centrándome en los temas, digamos, importantes. ¿Cuáles son las soluciones para este tipo de trampas? Número 1, el gobierno fomenta que haya información. Y van a ver varios slides de diapositivas que vienen después en la presentación que vuelve a aparecer de vuelta lo mismo. El tema de el gobierno fomenta el tema de la información. Es prácticamente el único mecanismo que el gobierno puede poner en marcha, obligar a que la información sea transparente. Funcione o no funcione, es el único mecanismo que les queda. Ven, regulación gubernamental, es el único mecanismo que le queda. Y después tienen otros mecanismos de intermediación financiera, pero que no son tan fáciles, van a ver que son bastante difíciles de regular y de enforce, como dicen los americanos, de llevar a la práctica. O sea que de alguna forma existe este famoso tema del riesgo moral, que de alguna forma es que uno de los agentes, ¿quién es el agente y qué es el principal? Esto es un tema económico muy típico. Agentes son los gerentes de una empresa. El principal es el dueño de la empresa. Los gerentes de la empresa pueden mentirle al dueño de la empresa. ¿Qué es lo que quiere un agente? ¿Qué es lo que quiere un gerente? El gerente quiere ganar plata. Él tiene sus intereses personales, exacto, ganar dinero, tiene sus intereses personales y de alguna forma sus intereses pueden no coincidir con los intereses del dueño de la empresa, con los accionistas, con el presidente de la empresa, etcétera. Entonces ahí empiezan los gerentes a esconder información, a no decir las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Los dueños lo saben que eso es así, pero ¿cómo lo puedes controlar? No es fácil controlarlo. Esto es todo un tema gigantesco que tiene la economía y que se estudia en la economía moderna. ¿Cómo lo controlas? Bueno, puedes monitorearlo hasta cierto punto, pero hay cosas que no se pueden monitorear. Puedes, como te digo, manejar la información, puedes manejar con contratos, etcétera, etcétera. Pero como ustedes se dan cuenta, ¿cómo regulan cuando, como les mostré al principio, el 80% de los fondos vienen de países no regulados? ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de información y al mismo tiempo estamos diciendo que el 80% de los fondos vienen de países que no están regulados. Entonces, ¿de qué sirve toda la información? ¿De qué sirven las regulaciones? Si estamos diciendo que el PBI de Estados Unidos es 15 trillones y estos fondos son de 500. O sea, estamos no regulando prácticamente la casi totalidad del mercado, ¿se dan cuenta? Es muy interesante, digamos, es muy serio lo que está pasando.
Bueno, como les digo, existe una serie de mecanismos, pero no es tan fácil como se dice, llevarlos a la práctica, como poner garantías, etcétera. Como poner garantías, esta señora, por ejemplo, que yo les dije, ¿se puede controlar? Y bueno, hasta cierto punto se puede controlar que esta señora no se compre 100 por 100 casas. Pero los bancos también son deshonestos, y los gerentes de los bancos también son deshonestos. Y con tal de vender, no le dan plata a esta señora, que esa señora nunca, no tiene cargo de plata, esa señora está especulando con plata ajena. Y los bancos le dieron la plata. Entonces es un tema que, como ustedes ven, es un tema muy muy complejo. Esto resume todo lo que les dije, ¿ven? Todo esto que les dije del tema de la deshonestidad y la trampa y todo está resumido en esto. Es un tema que en economía se habla en forma muy concreta, cómo se manejan estos problemas. Este de la adverse selection es una cosa que es muy simple. El tipo que va a pedir plata al banco, ¿quién es? ¿El tipo que tiene plata o el tipo que no tiene plata? Bueno, el tipo que no tiene plata. Entonces, ¿quién está eligiendo la operación? ¿El banco o el tipo que no tiene plata? El que no tiene plata. Entonces, el que está digitando la operación es justamente el que puede llegar a hacer trampa, el que puede esconder la información, el que puede de alguna forma mentir, etcétera. ¿Se dan cuenta? O sea, hay temas que son muy difíciles de manejar. Yo les conté este tema del principal agente y el tema de moral hazard, el hecho de que puede haber muchas formas de trampear y esconder información. Conflicto de interés es un poco la síntesis de todo eso, ¿se dan cuenta? Bueno, saltemos, porque estas son cosas que ustedes las conocen. Creo que no tengo que explicarles a ustedes, porque lo saben mejor que yo, que hay gente que es deshonesta, hay gente que no dice la verdad, etcétera. Bueno, fenómeno, ¿cómo se maneja este tema? Y acá hay una serie de propuestas de los gobiernos. Uno es este famoso Sarbanes-Oxley. Es muy importante, tienen que realmente conocerlo. Yo imagino que muchos de ustedes ya lo conocen, y el que no, realmente tienen que investigarlo. Pues es un tema que es muy importante, este tema de Sarbanes-Oxley. Mucha gente le llama SOX, S-O-X. Es un tema que básicamente pone todo un mecanismo de regulaciones para que las empresas no puedan hacer lo que pasó con el caso de Enron en el año 2000, ¿recuerdan? Y básicamente, exactamente, fue el caso de Enron, muy bien, Analia. Y hubo otros casos, pero Enron fue el más conocido. Y básicamente lo que fomentan es transparencia, que los ejecutivos tomen responsabilidad, etcétera, etcétera. Y claro, ahí pasa lo que pasa siempre, ¿no? Cuando ustedes ponen regulaciones, a veces terminan perjudicando a los buenos y no a los malos. Los malos siguen haciendo sus trampas y los buenos los sobrecargan con burocracia y con papeleos y o sea, les complican la vida a los que hacen las cosas bien, y el que hace las cosas mal sigue haciendo las cosas mal. O sea que, de alguna forma, ¿hasta qué punto este tema de Sarbanes-Oxley funciona o no funciona? Hay muchos estudios que demuestran de que realmente lo único que hacen es le complican la vida a los tipos que hacen las cosas bien, que no necesitan un Sarbanes-Oxley para ser honestos. Pero bueno, de alguna forma se supone que esto produce honestidad, y muchas empresas entran dentro del régimen de Sarbanes-Oxley siendo transparentes con la información. Levantamiento del velo, exactamente, eso es lo que hace, o sea, obliga a dar mucho más información. Pero muchas veces las empresas honestas, cuando tienen que mostrar más información, se ven perjudicadas. Y la empresa deshonesta, igual la información que va a dar va a seguir siendo deshonesta, o sea que no lo va a cambiar. O sea que ven que todo este tema es realmente muy interesante. Voy a pasar a otros temas bueno, crisis financiera. Yo todo esto ya se los expliqué recién, no se los voy a volver a explicar, pero básicamente les expliqué en detalle cómo se produce toda la crisis financiera. Bueno, vamos a entrar un poco más en detalle ahora, vamos a ver un poco más de herramientas técnicas para que entiendan un poco qué es lo que el gobierno puede y no puede hacer. Esto es el balance de un banco, para que lo vean. Balance de un banco es diferente a los balances nuestros, de los balances de las empresas comerciales de alguna forma, en el sentido que prácticamente de los dos lados, tanto del lado del activo, assets significa activos, como del lado de los pasivos, como se dice, tienen plata. Y plata en distinto tipo de formas. Por ejemplo, en el activo básicamente es la plata que el banco coloca. Y fíjense qué interesante, porque ven que una buena parte el banco la coloca en papeles del gobierno. Y ustedes dirán que bueno, los bancos son conservadores. Es cierto, pero a veces los papeles del gobierno terminan siendo un ancla para los bancos. Por ejemplo, yo recuerdo en las crisis financieras latinoamericanas, en la de México, o la de Ecuador, o la de Argentina y Brasil, que los gobiernos obligaban a los bancos
a tomar deuda del gobierno. Y después el gobierno defaulteaba esa deuda, o sea, no la pagaba. Entonces los bancos tenían muy sana toda su operativa comercial y se hundían por tener que tomar plata, o sea, prestarle plata al gobierno. ¿Se dan cuenta? O sea que una cosa que tal vez en Estados Unidos parece una buena noticia, que es prestarle plata al gobierno, en otros países no es buena noticia. O sea que ven que es interesante analizar cómo se compone la cartera de los bancos, porque esta cartera puede llevar al banco a la quiebra, como ha ocurrido en muchos bancos latinoamericanos. Otro tema que ven acá es el tema de las reservas. Ven que las reservas generalmente es una proporción muy pequeña, generalmente no supera el 10%. Y van a ver que de alguna forma ese tema de las reservas es un tema que es muy importante dentro de la supervivencia de un banco. Lo van a ver después, ahora se los voy a comentar. Después los bancos tienen préstamos que les dan a sus particulares, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos al consumidor, préstamos a otros bancos, etcétera. O sea que ahí ven un poco cómo se compone toda la cartera de préstamos. Del otro lado, en la parte de pasivos, lo que ustedes ven básicamente son los depósitos, vale decir, como ustedes van al banco y depositan plata, bueno, ahí va a parar a los depósitos. Depósitos en cuentas de savings accounts, ¿cómo se llama? ¿Cómo se traducía savings accounts? Cajas de ahorro, y en cuentas corrientes, o time deposit, que son a plazo fijo, exacto, gracias Andrea. Time deposit, que son depósitos a plazo, o a plazo fijo, depende. Y después préstamos, que directamente es gente que le presta al banco, o sea, o empresas o el gobierno le presta al banco. Y finalmente, propiamente el capital del banco, eso no son liabilities, sino que eso es el capital propio del banco. Perfecto. Tengan en cuenta ese esquemita porque eso lo vamos a reproducir en estos ejemplos que ven acá. Por ejemplo, fíjense en este ejemplo, fíjense, les voy a mostrar 2 o 3 ejemplos para que vean la diferencia. Acá el corazón de la discusión es qué pasa con las reservas, qué pasa cuando un banco tiene bastantes reservas o tiene pocas reservas. O sea, ¿cuál es el impacto? Reservas es plata que el banco casi no usa, o sea, que la tiene ahí como que dice durmiendo. Y ustedes dirán, es como ineficiente tener esa plata. Bueno, es ineficiente hasta que el banco tiene una corrida. Pues fíjense qué pasa si el banco tiene una corrida bancaria o tiene una dificultad. Si el banco tiene pocas reservas, tiene solamente 10 millones, y existe una corrida bancaria, fíjense que el banco puede quedarse sin reservas. ¿Qué es una corrida bancaria? Hay gente que va y retira sus depósitos. Disculpen, que la gente retira sus depósitos. En vez de haber 100, después de un tiempo pasa a haber 90, ustedes dirán, bueno, se llevaron solamente un 10%. Bueno, por ese 10% se comió todas las reservas del banco y lleva al banco a la quiebra, o a la iliquidez, ¿se dan cuenta? Y eso es lo primero que los gobiernos regulan. Ahora fíjense, están regulando los bancos cuando les acabo de decir que el 80% del dinero no viene de los bancos. Entonces se dan cuenta, es como que los curas que le hablan a la gente que va a la iglesia diciendo, tiene que ir a la iglesia, y dice, bueno, pues yo soy el único que voy a la iglesia, o sea, no me lo digas a mí, decíselo a los que están afuera. Acá es lo mismo, acá están regulando a los bancos, que son los que en el fondo lo único que pueden controlar, y no pueden controlar todo el resto que les voy a mostrar después, que es toda la parte de desintermediación que es más difícil de controlar. Segundo mecanismo que los bancos tienen es contraer deuda, se dan cuenta, y van a ver, bueno, eso se lo he mostrado hace un rato. Otro mecanismo que los bancos tienen, digamos, para tener liquidez, es vender valores, o sea, acá ustedes tienen valores, son securities o activos o lo que sea, que el banco los vende y con eso se hace liquidez. Eso es muy típico en este momento y en un rato les voy a mostrar por qué. Y finalmente, otra forma de hacerse de liquidez es pedirle plata a la Reserva Federal, al Banco Central de Estados Unidos, le piden plata prestada y con eso, si tienen una necesidad de liquidez, utilizan esa plata y se la prestan o sea, en realidad va a la reserva y de la reserva se lo devuelven a los depositantes en caso que haya una corrida. Bueno, sigo adelante, quisiera ir a los temas un poco más centrales. Todas estas cosas yo creo que ustedes las conocen, activos, pasivos, etcétera, etcétera. El tema del capital, eso es un poco lo que les comenté recién, o sea, es muy importante que los bancos tengan capital. Fíjense que acá tienen 2 ejemplos, un banco con mucho capital
y otro banco con poco capital. Son dos ejemplos distintos, ¿ven? Si llega a haber un problema, el banco, por ejemplo, una corrida o cualquier actividad, el banco que tiene poco capital, como se dan cuenta, es cuestión de sentido común, aguanta. El banco que no tiene capital no aguanta y puede llegar a quebrar. Son todas cosas que ustedes conocen, por eso no quiero perder mucho tiempo. Sigo adelante, estos son temas más o menos conocidos. Bueno, este tema es muy importante porque, y les quiero contar una pequeña historia, que parece que por ahí los más viejos la conocen, los más jóvenes no. El mundo ha cambiado mucho durante las últimas décadas, y en breve les voy a mostrar específicamente cómo se llama todo ese mecanismo de regulación, tiene nombre y apellido. Yo viví en carne propia, pues yo trabajaba en los años 90, trabajaba en el mercado de bancos, después me dediqué a la docencia, pero en esa época trabajaba, o sea que lo viví en carne propia, como el mundo empresario empezó literalmente a bypassear a los bancos, prácticamente empezó a evitar los bancos. ¿Por qué razón? Porque ¿para qué, por ejemplo, una empresa como Shell o como Microsoft es más grande que los bancos? Esas empresas no necesitan ningún banco. Si ellas necesitan pedir plata prestada, se le puede pedir directamente al público. ¿Para qué van a ir a un banco que les va a cobrar una comisión cuando Microsoft perfectamente puede emitir bonos y colocarlos en el mercado? Eso se lo comenté la semana pasada. No tiene ninguna necesidad de pasar por los bancos. Entonces, eso se empezó a dar de una forma prácticamente sistemática y masiva. Yo recuerdo perfecto cómo se fue dando ese proceso en el cual prácticamente todas las empresas grandes empezaron a abandonar al mercado financiero y pedían plata por su cuenta, salteándose a los bancos. ¿Qué pasa? Esas empresas no están reguladas, o sea, esas empresas pueden hacer un poco lo que quieren, son los bancos los que están regulados. Entonces se produce una situación en que los bancos empiezan un poco a colapsar, porque su negocio tradicional empieza a desaparecer. Y ahí es donde empieza toda la crisis esta famosa de todos estos años, en los cuales los bancos, por sobrevivir, empiezan a hacer una serie de operaciones que son mucho más riesgosas. La primera tipo de operación son las actividades externas del balance. ¿Qué significa esto? Que el banco, en vez de prestar plata, lo que hace es junta puntas, o sea, por un lado la tiene a Shell, por otro lado tiene al público, entonces el banco arma un bono, pero ese bono no pasa por los bolsillos del banco. Directamente el banco cobra una comisión, pero el banco deja de prestar. Entonces los activos del banco se achican, porque el banco ya no presta más. Por ejemplo, préstamos hipotecarios. Los bancos le dan un préstamo hipotecario a cualquier persona que necesita dinero. Pero el banco, con ese préstamo hipotecario, junta muchos préstamos hipotecarios, hace un bono, un mortgage bond, y lo coloca en el mercado y lo vende y se lo saca de sus balances. Entonces, de alguna forma, los bancos empiezan a tener balances cada vez más chicos hasta que llega un punto en el cual prácticamente dejan de ser bancos y pasan a ser una compañía que hace otras operaciones de estructuración de operaciones, etcétera. O sea, vende préstamos, como les digo acá, o genera ingresos por honorarios, por estructurar operaciones, pero no interviene nunca más, no interviene más. O entra en operaciones más complejas como futuros, opciones, conversiones de tasa, todo lo que es mercados derivados, que son claramente riesgosos, y ustedes bien saben que hay un montón de bancos que terminan muriendo por culpa de eso. O directamente entran a especular. O sea, ustedes ven cómo, y eso, como les digo, yo lo he vivido en carne propia, lo he visto perfectamente, cómo este mecanismo se produjo, y eso es lo que se llamó durante los años 70, 80 y 90 la desregulación del mercado financiero. Después se lo voy a explicar un poco más en detalle. Y eso obviamente genera toda una serie de problemas de ética, en los cuales los bancos tienen que cada vez exponerse más y hacer operaciones más arriesgadas para de alguna forma sobrevivir. Entonces vamos a ver un poco esto que les comenté recién. Fíjense que ahora lo voy a explicar como más en detalle, o sea que la industria bancaria cambió en forma muy drástica por, como les digo, por todo este mecanismo de la desintermediación, de la desregulación, de un mecanismo que de hecho los bancos empezaron a ver que el negocio financiero se les iba de las manos. Entonces, a partir de ahí, fíjense que, ¿cómo se dice? Vamos a saltear directamente, bueno, esto es lo que le acabo de explicar, ¿ven? O sea, declive de la banca tradicional, o sea, nadie necesita la banca, las empresas se les arreglan sin banca directamente.
Entonces ustedes ven cómo de golpe los bancos más chicos empiezan a desaparecer, fíjense que es marcada como han caído los bancos chicos, y los bancos más grandes siguen, pero los bancos más grandes siguen por el hecho de que tienen operaciones, y fíjense que baja mucho, estaban en 40 y termina prácticamente casi llegando a 20, o sea, hubo realmente una caída muy drástica. Pero siguen porque tienen otro tipo de operaciones, como les digo, donde ellos mismos entran a desintermediar y empiezan a entrar en operaciones de más riesgo. Ven todo esto que ven acá es prácticamente lo que recién les expliqué un poco en forma más anecdótica. Fíjense, esto también es muy interesante, ver cómo de alguna forma los bancos empiezan como a consolidarse, porque los bancos chicos no pueden sobrevivir. Entonces solamente los bancos grandes son los que tienen capacidad como para entrar a competir con las grandes empresas, ¿se dan cuenta? O sea, Microsoft puede competir en Bank of America, pero un banco chico no puede competir. Entonces empiezan a desaparecer todos los bancos chicos. Y el grueso de las operaciones se concentra, fíjense qué interesante, 73% de los activos financieros se concentran solo en 86 bancos. O sea, el 1% de los bancos, miren esta cifra es impresionante. El 1% de los bancos concentra el 73, casi 74% de los activos financieros. ¿Qué les parece? Por esa razón es que van a ver después, es que aparece toda esa teoría tan impactante de que demasiado grande para caer, ¿no? O sea, el gobierno no se puede dar el lujo de dejar que los bancos se caigan. Entonces, bueno, y acá lo ven esto, como 10 bancos prácticamente concentran el 50%, ¿ven? Los 10 bancos concentran el 50% de toda la operatoria de activos financieros, bancarios, ¿no? Es muy interesante. Entonces, ahí aparecen toda una serie de regulaciones, una regulación y es que había que los bancos no pueden intervenir en otros estados, pero todo eso desapareció porque de hecho hay mecanismos por los cuales los bancos sí pueden meterse en los diferentes estados. Y si no lo hacen los bancos, lo hacen el resto de entes no financieros que se meten en todos lados. Entonces, de golpe, por una cuestión de pragmatismo, las regulaciones tienen que permitir que los bancos se metan en otros estados y de golpe los bancos están en todos lados. Que eso era algo que antes se había tratado de minimizarse. Después, como ven, todo el tema de que los bancos chicos empiezan a desaparecer. Los bancos grandes absorben a los bancos chicos. Los bancos chicos no pueden sobrevivir, eso como les expliqué hace un ratito. Esta es muy famosa, la ley, la Glass-Steagall de 1933. Es famosa porque de alguna forma puso todo un mecanismo de regulación que era muy importante, que básicamente era que los bancos se tenían que dedicar a ser bancos y no a hacer otro tipo de operatorias. O sea, un banco comercial es un banco comercial y punto. No se puede poner a hacer como casa de bolsa o vender otro tipo de activos o entrar en operaciones financieras derivadas. Un banco es un banco y eso es lo que dice lo que decía la ley, la regulación financiera del 1933, que es famosísima. Pero claro, como yo les expliqué, eso es muy lindo en teoría, pero en la práctica, de golpe, la regulación sí se produce, como les expliqué en los 80 y 90, y todo el mecanismo financiero se va de los bancos que están regulados, se va a la calle, no regulada. Entonces de golpe se produjo la desregulación, que de alguna forma fue la ley Gramm-Leach-Bailey, yo creo que ahí está además, de 1999, ¿se dan cuenta? O sea que prácticamente liquida la regulación de los años 30. ¿Se dan cuenta? Y ahí es donde se produjo todo este colapso que terminamos viviendo en el año 2008. Bueno, esto que dice acá, prácticamente yo se los dije, así que lo voy a pasar muy rápido y ya con esto prácticamente terminamos, porque esto es todo lo que les expliqué de la deshonestidad y de alguna forma entra en detalle y explica una por una, pero básicamente esto es lo que yo les expliqué. Este tema es muy grande para fracasar, es una cosa que es absolutamente cierta. Yo recuerdo, ustedes lo han vivido en el año 2008, el gobierno dejó caer Lehman Brothers, y eso produjo un efecto dominó que prácticamente llevó al colapso a buena parte del sistema financiero. Yo recuerdo en el caso de Argentina hubo un caso parecido hace unos 20 años que el gobierno dejó caer un banco y se produjo un desastre masivo, o sea, se llevó prácticamente a la quiebra a la mitad del sistema financiero. O sea, realmente no se puede dejar caer un banco, porque el efecto dominó que tiene es gigantesco. Ustedes recuerden que les había mostrado más temprano que prácticamente las reservas de un banco son más o menos un 4%, 5%, 6%. Si hay una corrida bancaria en cualquier banco y tiene solamente un 4% de su dinero en reserva, automáticamente el banco entra en quiebra.
O sea, en una corrida bancaria de 2 días puede llevar a un banco a la quiebra. O sea, es muy fácil que un banco caiga en quiebra si hay una corrida bancaria. Entonces, como todo se basa en confianza, si cae la confianza, se caen los bancos. Entonces, los gobiernos no pueden dejar que se caigan los bancos. Bueno, esto ya se los expliqué, es la consolidación financiera. Esto ya también ya se los expliqué, todo el tema de las reservas y el capital bancario, etcétera. Todo esto también se los expliqué, ya todo el tema de las regulaciones y qué pasó con la desregulación, todo esto ya más o menos se lo conté. Esto también se lo conté, todo el tema de las actas estas que primero McFadden, que era que los bancos no pueden operar en los estados, eso desapareció, y después el tema de Glass-Steagall, que los bancos son bancos y no se dedican a otras cosas, también desapareció. O sea que ven que el tema ha cambiado en forma drástica. Bueno, yo creo que más o menos ya está con esto. El resto son cosas más de sentido común. Yo quiero ser respetuoso de la hora, es una hora de charla y no me quiero ir más allá. Bueno, les dejo micrófono si ustedes quieren hacerme alguna pregunta. Profesor, quiero confirmar algo. Entonces, el tema es liberación financiera. Gracias. Si tú quieres, o sea, es un poco un resumen de todo lo que te comenté, ¿no? O sea que es cierto, la desregulación o la liberación financiera es parte de la historia, pero es una parte de la historia, pues si tú te vas a los primeros slides que le mostré, hay otros componentes, o sea, no es solo la desregulación. Si tú recuerdas estos dos diapositivas que les mostré al principio, espera un poquito, sí, este aparato se mueve solo. Ok, este slide que les mostré al principio, ves que es más que eso, es todo un fenómeno global, donde de golpe empiezan a aparecer dineros que, como tú dices, son libres, o sea, no están contemplados por ninguna ley internacional, son plata que viene de China, o de India, o de los países petroleros, o de Rusia, lo que sea, y otros países, como tú dices, son libres, van y vienen a hacer lo que quieren, pero no solo el tema de la liberación, ¿entiendes? Es parte de este fenómeno. Otra parte es lo que les comenté, como las empresas compiten con los bancos y las grandes empresas empiezan a bypassear los bancos. O sea, ves que va más allá del tema de liberación. Hay toda una serie de fenómenos macro a nivel mundial y a nivel de Estados Unidos, lo que sea, se están cumpliendo. Cantidad de palabras, Karina, a mí no me preocupa el tema de cantidad de palabras porque creo que no tiene ninguna validez, porque prefiero que ustedes hagan una cosa bien hecha. Si es breve y es excelente, me parece bien. Si es largo y es malo, me parece mal. Yo prefiero que ustedes se autorregulen. No les voy a poner cantidad de palabras. Interesante el tema, pensar que los bancos se aseguraban en caso de pérdidas. Sí, hasta cierto punto tiene ciertas regulaciones, Karina, pero como tú ves, el tema excede al tema de los bancos, pues como ves, buena parte del financiamiento ya no pasa por los bancos, sino que pasa por otros mercados extrabancarios, y además, como te estoy mostrando estos slides, el 80% del dinero viene de otros países que no están regulados, o sea que, como ves, es interesante ver el gran cuadro, ¿no? Inclusive hay temas que son de teoría macroeconómica, por ejemplo, lo que yo les había mostrado en este gráfico, que les dije que no se los puedo explicar en detalle porque requiere mucha teoría. Qué gracioso, esta diapositiva viene. Bueno, esto es un tema de macroeconomía, es un tema de teoría económica, vale decir, el tener un tipo de cambio fijo, como tienen acá, como en el caso de Europa, eso tiene su propia dinámica, que por ejemplo, el tipo de cambio fijo en el 100% de los casos, salvo dos casos muy aislados, el caso de Panamá y el caso de Ecuador, todos han terminado en catástrofes financieras. Intenté darle la charla del tema del estudio de la liberación financiera. Bueno, sí, Judith, eso lo había preguntado Karina y lo habían preguntado Rosa. La respuesta es, bueno, esta charla es prácticamente lo que tienen que escribir, o sea, todo lo que les dije a lo largo de esta charla es prácticamente ese paper que ustedes tienen que escribir. O sea, es explicar cómo se produjo todo este fenómeno de la desregulación, de la liberación financiera, y tienen que escribir un paper explicando esto. Rosa había preguntado
si es teoría o es práctica, y yo le dije las dos, porque ven que todo lo que yo les expliqué es teoría y es realidad, o sea que de alguna forma tienen que escribir teoría y investigación, las dos. Yo le diría que más investigación que teoría, porque acá no hay tanta teoría. Yo casi no les he dado modelos macroeconómicos, lo que más les he dado son datos de la realidad. A ver, acá me pones un comentario bien largo. A ver qué pone. Uy, Analías, qué comentario largo has escrito. Hasta 1980 la Reserva Federal fijaba techos o topes máximos. Acá has copiado lo que dice el trabajo. La práctica tuvo consecuencias. Exacto. Bueno, exacto. Ahí estás explicando todo esto yo lo comenté, ¿no? Toda la regulación, que fue una parte, y todo lo que está pasando con los mercados internacionales, que es otra parte. Así que, como ven, prácticamente, si ustedes lo piensan, el paper que tienen que escribir es la charla que les acabo de dar. A ver, ¿qué dicen? No, sí, era para los compas que andan medio perdidos. Está bien, perfecto. No sé si les tiene otra pregunta, les dejo el micrófono. Bueno, les agradezco mucho su paciencia. A mí me gustaría por ahí durante estas charlas hacerles preguntas, pero me doy cuenta que el tema no me lo permite, pues si no sería muy largo esto. Entonces, disculpen que sea monólogo, a mí no me gustan estos monólogos, preferiría mucho más hacerlo dialogado, pero sería demasiado largo. Entonces, les pido disculpas, no es mi estilo. Yo trato de hacer las charlas mucho más participativas y no tan monológicas, pero desgraciadamente si no sería muy largo. El examen son los capítulos de esta semana, sí, entiendo que sí, exacto, entiendo que sí. Son los capítulos de esta semana, sí. No te lo puedo jurar porque yo no desarrollé el examen, pero en teoría debería ser los capítulos de esta semana. Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden que siempre me pueden hacer preguntas. Yo les aconsejo que no me llamen por teléfono, es un mal sistema. Les insisto mucho que se manejen por email. Yo muchas veces estoy viajando, ahora de hecho estoy viajando, no estoy en el país en este momento y si ustedes me llaman por teléfono es muy complicado, hasta que yo recibo la llamada y los puedo contestar, por ahí me paso días y días. En cambio yo el email, estoy siempre conectado, las 24 horas. No 24, digamos, durante el día, durante las horas del día yo estoy siempre conectado. Ustedes mandan email, yo en el acto lo leo y se los contesto. O sea que les aconsejo mucho que manden emails y no me llamen por teléfono, que es un muy mal sistema para comunicarse conmigo. Bueno, gracias a todos, que descansen y los felicito por el trabajo de la primera semana, fue muy bueno. Sigan así, sigan investigando, sigan poniendo papers, sigan trabajando, que está muy bien lo que están haciendo. Hasta luego a todos entonces. Buenas noches.